Salut tout le monde, bonjour, bonsoir. Hola a todo mundo, buenos días y tardes. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Je viens, je parle, que en francés significa yo vengo, yo hablo. Y en este vamos a hablar sobre los idiomas y los países. Para empezar, vamos a hablar sobre los artículos en francés porque nos van a ayudar con la construcción de nuestras oraciones. Los artículos en francés, al igual que en el español, pueden ser definidos o indefinidos. Y en este caso vamos a hablar sobre los definidos, los cuales se dividen en masculino y femenino dependiendo del género y en singular y plural dependiendo de la cantidad. El artículo singular en masculino es le. La E al final no se pronuncia, es prácticamente muda. Por lo contrario, en el plural, que se escribe LES, se pronuncia le de forma abierta. Por ejemplo, aquí tenemos unas oraciones de apoyo como le livre, que significa el libro, y el plural les livres, que significa los libros. La pronunciación de livre, tanto en singular como en plural, es la misma. Lo que nos va a ayudar a definir el género, perdón, la cantidad, es el artículo. Le livre, que es el libro en singular, y les livres, que es los libros en plural. Ahora, en el caso del femenino tenemos los artículos la y le. La es igual que en el español para femenino singular y le es igual tanto en masculino como en femenino, hablando del plural. Aquí tenemos el ejemplo de la maison, que significa la casa, y les maisons, que significa las casas. La pronunciación es la misma. Recordemos que la unión de las vocales A y se pronuncia E, y la S entre dos vocales se pronuncia como una Z, como un zumbido. Z. Y la ON se pronuncia como una O gangosa u O nasal. On. Ahora, la S al final, en el plural de casas, no se pronuncia. Es por eso que se dice exactamente igual, tanto en singular como en plural. Maison, maison. Lo que nos va a ayudar a distinguir la cantidad es el artículo. La maison, la casa. Les maisons, las casas. Y también tenemos el caso de cuando la palabra comienza con una vocal o con una H muda. En este caso, el artículo se contrae con la palabra que sigue y se pronuncia como si fuera una sola palabra. Aquí tenemos el caso del masculino árbol, que en francés se dice arbre. El árbol se dice l'arbre y los árboles se dice les arbres. Aquí en este caso, la S del artículo le, que originalmente no se pronuncia, se une con la palabra que comienza con vocal o con H muda, y al momento de unirse o de ligarse, la S se pronuncia como una Z. Les arbres, que significa los árboles. Ahora tenemos una palabra femenina, escuela, que en francés se dice école. Y la pronunciación tanto en singular como en plural es la misma, école. Ahora, con los artículos, sería l'école, que significa la escuela, y les écoles, que significa las escuelas. Ahora, vamos a añadir el tema de los artículos contractos, que en francés se dice les articles contractés, o sea, los artículos contractados. Un ejemplo de ellos es cuando se unen con la preposición de. Por ejemplo, para el caso del masculino, tenemos de plus le, o sea, de más el artículo le. La unión de estos dos
forman un artículo contracto que se pronuncia du, recordando que la U en francés se pronuncia U, o sea, como si dijéramos U y con la misma forma cerrada de la boca intentamos decir I, U. Ahora, si tenemos el caso de la preposición de más el artículo contraído con la palabra que comienza con vocal, aquí no se une el artículo, porque el artículo le va a dar prioridad a la palabra que lo acompaña. Ahora, en el caso del femenino no hay unión, no hay contracción de la preposición con el artículo. Si tenemos el caso de la preposición de plus la, se queda igual, de la. También, si el artículo en femenino se contrae con la palabra que le sucede porque comienza con vocal o con H muda, el artículo le da prioridad a la palabra. Ahora, en el caso del plural tanto masculino como femenino, recordemos que el artículo es le. Ahora, si se une la preposición de plus le, forman el artículo contracto de. Se pronuncia de y se escribe D-U-S, o sea, D-E-S. Ahora vamos a ver unos verbos para completar esta parte del tema de je viens, je parle. Vamos a hablar sobre dos verbos muy importantes que se usan en francés. El primero es venir, que es un verbo irregular, y el verbo parler, que es un verbo completamente regular. El verbo venir, voy a explicar para qué se usa tanto en francés como en español, para que logremos asociar las expresiones en francés con el español. Venir, exprimer la provenance ou l'origine, est un dû, succéder quelque chose, synonyme de naître, passé récent. Es decir, el verbo venir se usa para expresar la proveniencia o el origen de algo, que es para lo que lo vamos a utilizar. Yo vengo de México, yo vengo de Oaxaca, para ese tipo de casos se utiliza el verbo venir, igual en francés. Étendu, que significa extensión, es decir, cuando hablamos que algo que tiene un origen llega hasta otro lugar. Por ejemplo, hablando de un río, el río viene desde la montaña. En ese caso se utiliza el verbo venir para indicar que la extensión del río llega desde la montaña hasta donde estamos o inclusive más allá. Otro es para cuando ocurre algo, cuando algo sucede. Por ejemplo, nosotros utilizamos a veces la expresión de, no, pues fíjate que pasó un accidente o fíjate que pasó un evento. Nosotros utilizamos el verbo pasar, pero en francés se utiliza el verbo venir. Ahora, otro ejemplo, o mejor dicho, otra aplicación del verbo venir en francés es como sinónimo del verbo nacer, que en francés se dice naître. Por ejemplo, Juan vino a este mundo. O sea, está haciendo alusión a que acaba de nacer o que nació en algún momento, no está especificando la temporalidad. Y por último se utiliza para el pasado inmediato, que en francés se dice passé récent. Nosotros en español utilizamos el verbo acabar. Por ejemplo, yo acabo de comer, yo acabo de dormir. En francés se dice je viens de manger, je viens de dormir, que significa lo mismo que mencioné hace rato. Je viens de manger significa yo acabo de comer y je viens de dormir, yo acabo de dormir. Ahora vamos a hablar sobre el verbo hablar, que en francés se dice parler. Este es un verbo regular y ya hemos visto cómo se construyen los verbos regulares. El primero es
voy a explicar lo mismo, ¿no? Tanto en francés como en español. Parler. Articuler des mots avec la voix. Exprimer des sentiments, la pensée et la volonté. Es decir, el verbo hablar se utiliza para cuando nosotros articulamos palabras con la voz. Eso se define como hablar. Por otro lado, cuando nosotros tratamos de expresar sentimientos, el pensamiento y la voluntad, ya es una cuestión más literaria. Por ejemplo, la voz de la razón me dice que yo debo de hacer tal cosa. O es algo en un sentido literario. Ahora vamos a hablar sobre la conjugación del verbo venir. Para el caso de la primera persona en singular, que es yo, en francés se dice je, la conjugación es viens, V-I-E-N-S. Y en conjunto se dice je viens, yo vengo. Para la segunda persona, tu, la conjugación es viens, V-I-E-N-S. Y en conjunto se dice tu viens. Para la tercera persona, il, el, on, la conjugación es vient, V-I-E-N-T. Y en conjunto se dice il vient, elle vient, on vient. Para el caso de la primera persona en plural, nous, la conjugación es venons. Y en conjunto se dice nous venons. Para el caso de la segunda persona en plural, vous, la conjugación es venez. Y en conjunto se dice vous venez. Y para la tercera persona en plural, il, elle, la conjugación es vienne. Y en conjunto se dice il viene, él viene. Recordemos, con base en la clase anterior cuando hablamos de los verbos, un verbo se divide en dos partes, la raíz o el radical y la terminación. En este caso la terminación del verbo es ir y la raíz es ven. Ven, el radical, ir, la terminación. Ahora, decimos que el verbo es irregular porque eh, no se utiliza la misma raíz al momento de conjugarse. Si se dan cuenta, no se utiliza la raíz ven, se utiliza vient, una modificación a la raíz. Solamente se va a utilizar la raíz para el caso de nous y de vous. Nous venons, vous venez. La raíz ven más la terminación on. La raíz ven más la terminación e. Venons, venez. Y en los demás se utiliza una raíz vient. Por otro lado, tenemos el caso del verbo parler, que es un verbo completamente regular. Por ejemplo, para el caso de je, la conjugación es parle y se conjuga je parle. Para el caso de tu, la conjugación es parle, recordando que la S al final tampoco se pronuncia. Y en conjunto se dice tu parles. Para el caso de il, el, on, la conjugación es parle. Y en conjunto se dice il parle, elle parle, on parle. Para el caso de nous, la conjugación es parlons. Y en conjunto se dice nous parlons. Para el caso de vous, la conjugación es parler. Y en conjunto se dice vous parlez. Y para el caso de il, elle, la conjugación es parle. Y en conjunto se dice il parle, elle parle. Se pronuncia prácticamente igual que en singular. Il parle, elle parle, en singular. Y también en plural, il parle, elle parle. Recordemos que la terminación ENT, que solamente hablando indicativo del presente, no se pronuncia.
Ahora vamos a hablar sobre los países. El primer país del que vamos a hablar es de México, que en francés se dice Mexique. Aquí, México, la E no tiene acento, no tiene tilde, pero la X cumple una función de doble consonante, por así decirlo. La X es como una KS. Esto hace que la E, aunque no tenga tilde, se va a pronunciar de forma abierta. Mexique. Y como México es un país masculino, el artículo que lo acompaña es le. Es por eso que vamos a ver los artículos. Por eso vimos los artículos para ver cuándo estamos hablando de un país masculino, de un país femenino y de un país en plural. Por ejemplo, aquí tenemos la oración Isabel vient du Mexique, que significa Isabel viene de México. En francés, cuando se habla de los países, siempre van a ir acompañados de su artículo. Y en este caso, tenemos la unión de la preposición de con el artículo del país, le. Y recordemos que la unión de de plus le égale du. Es por ello que la oración es Isabel vient du Mexique. Y no decimos Isabel vient de le Mexique. La unión de y le forman du. Ahora, otra forma de indicar la proveniencia de alguien es con el verbo conjugado de être más el gentilicio o la nacionalidad. Por ejemplo, elle est mexicaine, que significa ella es mexicana. Por lo tanto, elle parle español, ella habla español. Y aquí abajo tenemos cómo se dice mexicano-mexicana. Si tenemos el caso del masculino, nos quedamos con lo que está escrito hasta antes del paréntesis, o sea, hasta la N. Y la pronunciación es mexican. Aquí la unión de las letras A y N se pronuncia A, como una nasal fuerte. Si lo decimos en femenino, se le agrega una E, y la E, aunque no se pronuncia, tiene otra función, que es romper el sonido nasal. Aquí, por ejemplo, si lo dividimos en sílabas, en masculino sería me, si, can. O sea, ME es una sílaba, me, XI es otra sílaba, xi, y CAIN conforman otra sílaba, can. Ahora, si se le agrega la E, la N ya no forma parte de esa sílaba. Y es por ello que la pronunciación es mexiquen. O sea, tenemos la sílaba me, la sílaba xi, y ahora C, A, I conforman otra sílaba. Y recordemos que A, I suenan o se pronuncian como E. Y ahora la M se une con la E para formar otra sílaba. Ne, mexiquen. Es por ello que en femenino no se pronuncia o no se dice de forma nasal, mexiquena. Y en masculino sí, mexican. Ahora también nosotros podemos agregar la S para indicar el plural. Si estamos hablando de mexicanos, es mexican con una S al final, la cual no se pronuncia. Y si decimos mexicanas, sería mexiquen, sin nasal, y la S también escrita al final, pero sin pronunciarse. El siguiente país es Alemania, que en francés se dice Allemagne. Y el artículo que lo acompaña es le, contracto. Se contrae con el país porque comienza con una vocal, con A. El ejemplo que tenemos escrito es Clara, Louise, Heidi y Gretchen vienen de l'Allemagne.
Recordemos que como estamos hablando de una tercera persona y en plural, porque de dos en adelante ya estamos hablando de un plural, la conjugación del verbo venir para la tercera persona en plural es viene. Es por ello que la oración es Clara, Louise, Heidi y Gretchen viene de la Allemagne. O sea, Clara, Luisa, Heidi y Gretchen vienen de Alemania. Otra forma de decirlo es con el gentilicio, que es allemand, allemande. O sea, ellas son alemanas. Elles sont allemandes. Y por lo tanto, el parle allemand. Ellas hablan alemán. El gentilicio es allemand con una D al final que no tiene sonido porque está al final. Y si lo decimos en femenino, se le agrega una E y esa E, aunque no suena, hace que la D tenga sonido porque ya no va a estar al último. Y en femenino se dice allemande. La primer E no tiene sonido porque no tiene tilde y por ello sería allemande. Ahora, si decimos alemanes en masculino plural, se le agrega una S y la pronunciación es igual que en singular, allemand. La D y la S al final no se van a pronunciar. Y para el caso del femenino alemanas, sería allemande. Se pronuncia igual que en singular, con el detalle de que la S al final no se pronuncia. El siguiente país es Perú, que en francés se dice Perú. La combinación de vocales OU suenan a U y el artículo que lo acompaña es le porque Perú es un país masculino. Por ejemplo, Mauro vient du Perú. Mauro viene de Perú. Aquí recordemos que la preposición de se une con el artículo le y forman el artículo contracto du. Otra forma de decirlo es con el gentilicio il est péruvien. Él es peruano. El gentilicio es péruvien en masculino. Por lo tanto, il parle español. Él habla español. El gentilicio de peruano en francés es péruvien. Y aquí en francés hay una regla. Todos los gentilicios que terminen con en, en femenino se le agrega otra n y una e. Por lo tanto, en femenino se pronuncia peruvien. Aquí, igual que en el caso de mexicana, en femenino se rompe la nasal y lo que va a hacer la doble N es que la E que le antecede tenga sonido. Porque si nada más tuviera una N, no tendría sonido esta E ni tampoco la E al final. Por ello se le agrega una doble N para que la E que le antecede tenga un sonido abierto. Por eso la pronunciación es peruvienne. Peruvienne. Ahora, en plural, masculino, se le agrega una S y sería peruvien. Peruvien. La N y al final una S. Y la S al final no se pronuncia. Y para el caso del plural femenino, peruvienne sería con otra N, E y una S. Ahora, también tenemos el caso de Italia. Italia es un país femenino y el artículo que lo acompaña es la, pero como Italia comienza con I latina, con una vocal, el artículo se contrae con el país y por eso se dice l'Italie. El puro país se diría Italie y con el artículo l'Italie. Por ejemplo, Mario y Luigi vienen de l'Italie.
Aquí estamos hablando de la tercera persona en plural porque ya son dos personas. Y la conjugación es viennent de l'Italie. Otra forma de decirlo es con su gentilicio. Ils sont italiens. Ellos son italianos. Por lo tanto, il parle italien. El gentilicio de italiano en masculino es italien. Y en femenino se dice italien. Recordemos que cuando tenemos gentilicios que terminan con en, en francés, al momento de hablar en femenino se le agrega otra n y una e al final, la cual no tiene sonido. En el caso del masculino italien, se dice de forma nasal italien. Y en el caso del femenino, se rompe la nasal y se dice italien. Y lo mismo que con los otros países. Si quieren decirlo en plural, es italien, la misma pronunciación que en singular. Nada más se le agrega una S después de la N que tiene acá. Y en el caso del femenino se escribe todo completo. Italien. Ahora tenemos aquí el país China, que en francés se dice Chine. Y el artículo que lo acompaña es la, porque China es un país femenino. La Chine. Una oración con ello sería il viene de la Chine, hablando de todos los que salen en la imagen de acá, que significa ellos vienen de China. Otra forma de decirlo es ils sont chinois. Recordemos que la unión de las vocales o i suena ua y la s al final no se pronuncia. Por lo tanto, il parle chinois. Chinois también es el idioma. Aquí ocurre algo peculiar. La palabra chinois ya tiene una S al final. Por lo tanto, si hablamos en singular y en plural, se escribe exactamente igual. O sea, aquí estamos hablando chinois del idioma, pero también se escribiría así si hablamos del singular. Y el plural, chinois, se escribe exactamente igual. En francés hay una regla que todas las palabras que terminen con S y con X en singular, en plural no van a cambiar. Por lo contrario, si hablamos en femenino, se le agrega una E al final que no tiene sonido, pero eso hace que la S se pronuncie porque ya no va a estar al final de la palabra. Y la pronunciación de la S entre dos vocales es como una Z. Por ello la pronunciación es chinoise. Y ahora, si hablamos del plural femenino, como se le agregó una E, eso hace que la S ya no está al final, está en la penúltima ubicación, por así decirlo. Por lo tanto, cuando se le agregue la S en plural, se escribe todo completo, chinoise, con ES. Ahora vamos a hablar sobre un país en plural, en este caso es los Estados Unidos, igual que en español es en plural. En francés, Estados Unidos se dice États-Unis. La palabra État significa estado o estados, aquí está en plural porque tiene una S. La T y la S no se pronuncian. Sin embargo, como la siguiente palabra, uni, que significa unidos, porque también tiene una S al final que no se pronuncia, esa palabra que comienza con vocal, con la U, la S se va a ligar a la U y la S al ligarse con la siguiente palabra se pronuncia como una Z. Es por eso que Estados Unidos se dice États-Unis. Ahora, el artículo que lo acompaña es le, que es el artículo en plural, porque estamos hablando de un país en plural. Por lo tanto, la pronunciación en conjunto es les États-Unis. La S del artículo le se une con la palabra état y la S de la palabra état se une con uni. Y es por eso que la pronunciación es les États-Unis. Un ejemplo sería Claire vient des États-Unis. Recordemos que la preposición de se une con el artículo le y forman el artículo contracto de. Claire vient des États-Unis. Clara
viene de los Estados Unidos. Otra forma es con el gentilicio elle est américaine. Ella es americana, américaine. Por lo tanto, elle parle anglais. Ella habla inglés. El gentilicio en masculino es américain y ocurre lo mismo que con el gentilicio mexicain. La unión de C, A y N forman una sílaba, can. Ahora, cuando hablamos en femenino, se le agrega una E y esta E rompe el sonido nasal y por eso se pronuncia americaine. Recordemos que la combinación de A y suena a E y la C suena fuerte porque adelante hay una A, que es una vocal fuerte. Y la E pues es muda, nada más hace que se rompa la nasal. Y en plural se le agrega una S para américain, américain, con una S al final que no tiene sonido. Y en femenino plural, américaine. Otro ejemplo es Francia, que en francés se dice France. Y el artículo que lo acompaña es la, porque Francia es un país femenino. Una oración con ello sería Emmanuel vient de la France. Emmanuel viene de Francia. Otra forma de decirlo es il est français, él es francés, por lo tanto, il parle français, él habla francés. Aquí la palabra français tiene una C de cedilla, o sea, está ahí con una virgulilla, porque la palabra viene de Francia y es France. En francés, como la C está acompañada de la E, suena como una S. Y ahora, cuando se habla del gentilicio o del idioma, se le agrega A y S, pero para que mantenga el sonido de la C, porque si no tuviera la virgulilla, se pronunciaría franqué. Por lo tanto, se le agrega una virgulilla, que es una C de cedilla, y eso nos indica que tiene un sonido como de una S. Y la unión de A y suena E. Il est français, il parle français. Ahora, igual que con el ejemplo que vimos de chinois, la palabra français termina con una S. Por lo tanto, el plural también se escribe français, así tal cual como está. Es invariable, singular plural, hablando del masculino. Cuando hablamos del femenino es française, française, y significa francesa. Y cuando hablamos del plural es ES, française, française, con ES al final que no se pronuncian, pero eso hace que la S sí suene. Otro ejemplo es Bolivia, que en francés se dice Bolivie. Y su artículo es la, porque Bolivie es un país femenino. La Bolivie. La oración que viene acá, Julia viene de la Bolivie. Julia viene de Bolivia. Otra forma de decirlo es elle est bolivienne. Ella es boliviana. Por lo tanto, él parle español. Ella habla español. El gentilicio en masculino es bolivien y en femenino se le aplica la regla porque termina en N, se le agrega NE, bolivienne. Y el plural es lo mismo que con los otros países. Bolivia, bolivienne. Otro país es Canadá, que en francés se dice exactamente igual, Canadá, y el artículo que lo acompaña es le, porque Canadá es un país masculino. La oración que tenemos de ejemplo es il vient du Canada, recordando que es la contracción de la preposición de con el artículo le, lo que forman du. Il vient du Canada. Otra forma de decirlo es ils sont canadiens. Canadien es canadiense. O en este caso canadienses, porque
tiene la S al final y para que haga concordancia con el sujeto y el verbo. Ils sont canadiens. Por lo tanto, ils parlent anglais et français, si es que vienen de Quebec. El gentilicio es canadien, canadienne. Y los plurales canadien, canadienne. Otro país es España. Aquí la unión de las consonantes GN suenan a ñ. España. España es un país femenino y su artículo que lo acompaña es la, pero como España comienza con E, o sea, con una vocal, se contrae el artículo y forman l'Espagne. Por ejemplo, il viene de l'Espagne. Ellos vienen de España. Otra forma de decirlo es con el gentilicio ils sont espagnols. Ellos son españoles. Por lo tanto, il parle español. Ellos hablan español. El gentilicio es español, tanto masculino como femenino se pronuncian exactamente igual. Español, hasta la L es en masculino. Si se le agrega la E, español es femenino. Si se le agrega la S es el plural y en masculino y ES es el plural femenino. Otro país es Inde, que significa India. Y el artículo que lo acompaña es la, porque Inde es un país femenino. Y como comienza con vocal, se contrae y forman l'Inde. Por ejemplo, Aisha vient de l'Inde. Aisha viene de la India. Elle est indienne. Ella es india, refiriéndose a que viene de la India. Por lo tanto, elle parle hindi. Ella habla hindi. El gentilicio es indien, indienne. Y en plural, indien, indienne. Otro país es Marruecos, que en francés se dice Maroc. Y el artículo que lo acompaña es le, porque Maroc es un país masculino. Un ejemplo de ello sería Mahmoud vient du Maroc. O sea, Mahmoud viene de Marruecos. Otra forma de decirlo es il est marocain. Él es marroquí. Por lo tanto, il parlera et français. En Marruecos, la mayor parte de la población habla árabe y francés. Ahora, el gentilicio de marroquí en francés es marocain, marocaine. Otro país es Brasil, que en francés se dice Brésil. Y como Brasil es un país masculino, el artículo que lo acompaña es le. Una oración de ejemplo sería Amanda vient du Brésil. Amanda viene de Brasil. Elle est brésilienne. O sea, ella es brasileña. Por lo tanto, elle parle portugais. Ella habla portugués. Y el gentilicio es brésilien, brésilienne. Ahora, también vamos a hablar sobre gentilicios o nacionalidades que son invariables en masculino y femenino. Y esto ocurre cuando esas palabras terminan con E. Por lo tanto, vamos a hablar aquí, un ejemplo sería de Rusia, que en francés se dice Russie. Russie es Rusia. Y como Rusia es un país femenino, el artículo que lo acompaña es la Russie. Un ejemplo sería Carol et Petrov vienen de la Russie. Carol et Petrov vienen de Rusia. Otra forma de decirlo es ils sont russes. Perdón, lo pronuncié mal. Ils sont russes. Russes. Por lo tanto, ils parlent russe. Ellos hablan ruso. El gentilicio en masculino y femenino es russe, que significa ruso, rusa. Y para hablar del plural se le agrega una S, russe.
recordando que la S al final no se pronuncia. Otro país es Japón, que en francés se dice Japón, y como Japón es un país masculino, su artículo es le. Un ejemplo sería Akira vient du Japón. Akira viene de Japón. Otra forma de decirlo es il est japonais, que significa él es japonés. Por lo tanto, il parle japonais. Aquí el gentilicio japonés termina con S, por lo tanto el plural y el singular se escriben exactamente igual, japonés. Cuando hablamos del femenino se le agrega una E y se pronuncia japonés, recordando que la E, aunque no se pronuncia, tiene la función de ser la última letra, por lo tanto la S pasa en segundo lugar y agarra sonido. Y como está entre dos vocales, se pronuncia como una Z, japonés. Y en plural femenino es japonés con ES. Otro ejemplo de país en plural es Países Bajos, que en francés se dice Pays-Bas. Y como es un país en plural, su artículo es le. Por ejemplo, Marc vient de Pays-Bas. Marc viene de los Países Bajos. Ahora, utilizando el gentilicio es il est néerlandais. Él es neerlandés. Por lo tanto, il parle néerlandais. Ahora, el gentilicio de neerlandés o de holandés, como lo conocemos comúnmente, es néerlandais. Néerlandais. Con S al final. Y recordemos que si termina con S, el singular y el plural se escriben exactamente igual. Y cuando hablamos del femenino es neerlandés. Y se pronuncia igual en singular y en plural. Ahora vamos a retomar el punto de la presentación personal. Aquí nosotros a este punto ya sabemos cómo presentarnos, cómo decir nuestro nombre, cómo decir nuestra edad, porque ya vimos el tema de los números. Nos quedamos del 0 al 69 porque del 70 en adelante lo voy a explicar más adelante. También ya ahorita hablamos sobre cómo explicar la proveniencia o el origen de, por ejemplo, de nuestro país o de nuestra ciudad. Y con ello también ya vimos algunos idiomas. También en en clases pasadas hemos visto cómo se dicen las profesiones y algunos pasatiempos. Aquí vamos a hablar sobre una cantante famosa que se llama Mireille Mathieu. Y bueno, tenemos varias oraciones, ¿no? La primera es un nombre. Elle s'appelle Mireille Mathieu. Ella se llama Mireille Mathieu. Elle a 73 ans. Ella tiene 73 años. En francés se dice 63. Lo vamos a ver más adelante porque es una cuestión un poquito rara. Es aplicando sumas, por así decirlo. Otra oración es elle vient de la France ou elle est française. Ella viene de Francia, ella es francesa. Elle parle français, anglais, allemand, español e italien. Ella habla francés, inglés, alemán, español e italiano. Elle est chanteuse. Ella es cantante. Elle aime chanter. Ella ama cantar o a ella le gusta cantar. Ahora, nosotros para no gastar tanto espacio o para economizar las oraciones, lo podemos comprimir en algo más sencillo. Por ejemplo, en lugar de decir todas las oraciones que mencioné anteriormente, lo puedo resumir en un pequeño párrafo y decir, Mireille Mathieu est une chanteuse française qui a 73 ans. Elle parle français, anglais, allemand, espagnol et italien.
et elle aime chanter. Es decir, este pequeño párrafo logré resumir todas las ideas que son expresadas arriba. Mireille Mathieu, desde ahí, al momento de introducir su nombre, ya estoy hablando sobre la primera oración. Elle s'appelle Mathieu. Mireille Mathieu est une chanteuse. Aquí ya estoy hablando que ella es una cantante. Française. Aquí ya estoy diciendo que ella viene de Francia. Qui a 73 ans, que tiene 73 años. Ya estoy hablando de su edad. Elle parle français, anglais, allemand, español e italiano. Ella habla francés, inglés, alemán, español, italiano. Ya estoy hablando sobre la oración que está en cuarto lugar. Et elle aime chanter. Y a ella le gusta cantar. O sea, logré resumir 6 oraciones en un pequeño párrafo. Otro ejemplo es con Guillermo del Toro, que también es un cineasta famosísimo de origen mexicano. Il s'appelle Guillermo del Toro. Il a 54 ans. Él tiene 54 años. Il vient du Mexique. Il est mexicain. Él viene de México. Él es mexicano. Il parle español et anglais. Él habla español e inglés. Il est cinéaste. Él es cineasta o director de cine. Il aime regarder des films d'action et d'horreur. Él ama ver películas de acción y de terror. Estas ideas las puedo resumir en un pequeño párrafo y quedaría: Guillermo del Toro est un cinéaste mexicain qui a 54 ans. Il parle espagnol et anglais et il aime regarder des films d'action et d'horreur. Guillermo del Toro es un cineasta mexicano que tiene 54 años. Él habla español e inglés y él ama ver películas de acción y de terror. ¿Se dan cuenta cómo en un pequeño párrafo pude resumir 6 ideas? Guillermo del Toro, nada más con eso ya dije su nombre. Est un cinéaste, ya mencioné cuál es su profesión. Él es cineasta o director de cine. Mexicain, estoy diciendo que es mexicano, que viene de México. Qui a 54 ans, que tiene 54 años, ya dije su edad. Il parle español et anglais, estoy diciendo que qué idiomas habla. Et il aime regarder des films d'action et d'horreur, estoy diciendo cuál es su pasatiempo, qué es lo que le gusta hacer. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios que les voy a compartir en la descripción del video para que puedan profundizar más en la gramática y hacer más ejercicios eh, de comprensión oral, y de más vocabulario. Y bueno, muchas gracias por su atención y les dejo mis redes sociales, mi, mi canal de YouTube que es Henry Pro, mi página de Facebook, Henry Morelos Página Profesional, y mi perfil de LinkedIn, que es Henry Morelos Mijangos. Así me pueden encontrar en LinkedIn. Y les dejo mis correos para que me puedan contactar si tienen alguna duda. Y muchas gracias por su atención.